¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué vamos a la comunidad? Creo que hay muchas razones para esto, pero una de ellas definitivamente debería ser que tienes una expectativa. Ten la expectativa de obtener respuestas a las preguntas que hay dentro de ti, pero no puedes obtener esas respuestas del mundo. O si obtienes respuestas, seguramente ellas serán diferentes. Muchos de ustedes tienen problemas reales, dificultades reales, a las que se les debe dar respuestas reales, incluso desde el púlpito, desde el lugar donde escucháis la palabra. No tenemos no tenemos que fingir ser una congregación religiosa, pero tenemos que dar respuestas reales, bíblicas y verdaderas respuestas de la Escritura a verdaderos problemas humanos. Creo que esta es tu expectativa legítima y tu demanda legítima. Es real porque es legítimo y queremos responder a estos requisitos. Quizás esta frase suene rara viniendo de mi boca y creo que puedo hablar en el nombre de todos los que están aquí. Queremos darte respuestas que te ayudarán en tu vida diaria, como vivir bien tu fe y tu relación con Dios. Por supuesto, la persona del predicador no es la garantía de que lo que escuchas lo entenderás, lo interpretarás y lo aceptarás y de que llegarás a donde Dios quiera que vayas. En esto tienes una responsabilidad, como dijo Jesús en la parábola del sembrador. Mirad cómo escucháis la palabra de Dios. Lo que él dice. Entonces lo que se dice aquí o te ayudará y quedará incrustado en tu corazón, o puede caer en el polvo, caer entre las piedras o junto al camino y no traerte ayuda. Creo que además de muchos problemas físicos y económicos, muchas personas tienen verdaderos problemas en su alma y problemas emocionales. Muchas personas en el mundo y en la iglesia no son diferentes. Las personas que van a la comunidad o viven solas o viven juntas o están casadas o donde quiera que estén, luchan con problemas. Estos no son problemas insolubles, pero la gente a menudo tiene problemas en el alma y de esto quiero hablar hoy. Continuando un poco la serie de enseñanzas anterior, pensé en formular esto hoy también como una enseñanza separada. Entonces, además de los muchos problemas materiales y físicos, los problemas del alma que usted y nosotros, así como todos nosotros hemos enfrentado, también son reales. Ninguno de nosotros se escapa de las influencias emocionales que nos golpean de derecha y de izquierda, de delante y de atrás, del mundo, incluso de la iglesia. Todos nosotros encontramos con el hecho que la gente nos hace mal, nos insulta y por eso nos sentimos decepcionados. No necesariamente tienes que estar decepcionado con tu pastor, con tu congregación, con la persona sentada a tu lado. Muchas personas pasan por muchos tipos de decepciones y estas pueden arrastrarte a una espiral negativa de la que a veces solo puedes salir con una ayuda externa. Esta ayuda externa aquí será ahora la enseñanza o la palabra de Dios misma en la que vemos una historia específica. De todos modos, hay muchos casos en la Biblia donde el pueblo de Dios que confió en Él, creyó en Él, que caminó en su poder, quedó decepcionado porque las cosas no sucedieron como esperaban o querían. Basta pensar en las decepciones que tuvieron que pasar Moisés, José y Elías, y se podrían enumerar muchos profetas del Antiguo Testamento que tenían una expectativa y no necesariamente todo resultó como esperaban, incluso como lo esperaban de sí mismos. En el Nuevo Testamento, los discípulos también pasaron por un trauma muy profundo, una desilusión muy profunda cuando vieron a su maestro crucificado y muerto. Mirando
hacia atrás, 2000 años después de la cruz, nosotros ahora ya vemos la historia completa y ya vemos la resurrección, ya vemos la iglesia primitiva, las acciones de los apóstoles, las cartas de los apóstoles. Ya vemos la historia de los últimos 2000 años, pero ellos allí en este momento, cuando vivieron juntos, respiraron juntos, durmieron juntos, comieron juntos, bebieron juntos con la persona quien creían ser el Mesías, sobre quien decían las profecías que llevaría a Israel a la edad de oro. Este sueño, esta expectativa, esta forma de pensar y de entorno emocional y espiritual elevado se han derrumbado porque de un día para otro, de una noche para otra, Jesús es capturado, es condenado al amanecer, colgado en la cruz y al mediodía y muere a primera hora de la tarde. Estaban completamente devastados, completamente desilusionados y completamente decepcionados. Si pensamos en lo que tuvieron que pasar, podemos decir que desde una perspectiva humana, desde el lado humano, todas estas son cosas comprensibles, porque todos nosotros nos hemos sentido decepcionados ya por cosas grandes o pequeñas, de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda, pero nosotros no estamos allí, nosotros estamos aquí ahora y necesitamos aprender de las cosas que sucedieron en aquel entonces en el Antiguo Testamento. Debemos aprender de la vida de José, quien se decepcionó de sus hermanos cuando ellos quisieron matarlo, cuál era el estado mental y emocional de José cuando lo arrojaron a un pozo. ¿Cómo se sintió cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo por dinero? ¿Cómo se sintió cuando la esposa de Potifar lo traicionó? Ella quería llevarle a la cama. ¿Cómo se sintió cuando explicó el sueño del copero y del maestro panadero en prisión y ellos lo olvidaron? Entonces a uno de ellos que se olvidó de él porque murió muy pronto, pero entendemos a uno de ellos que se olvidó de él porque murió muy pronto, pero el copero solo se acordó de José cuando su señor el faraón, el rey de Egipto, podemos decir esto, tuvo un sueño. Entonces se acordó de que había en la cárcel un muchacho judío que también interpretó mi sueño y todo me sucedió a mí y a mi consiervo como él lo había dicho. ¿Cómo se sintió José cuando sus hermanos y su padre se postraron ante él? Entonces hay muchos factores humanos y a veces podemos espiritualizar tanto las cosas que vivimos desde el espíritu. Las cosas espirituales son tan elevadas y tan maravillosas y tan perfectas que nos adaptamos a ellas. Por supuesto, la esencia del mensaje de hoy es que vivimos nuestras cosas desde el espíritu, pero es algo real que tenemos que lidiar con las emociones de nuestra alma. No es posible, o digo que no creo que Dios creó al hombre para servirle, para adorarle, para trabajar para él, para obrar para él, de tal manera que mientras tanto el hombre estuviese decepcionado, desilusionado, quebrantado y infeliz, porque me basta con ser sabio, inteligente y erudito y caminar en amor en mi espíritu, y me basta con ser realmente feliz por dentro, pero puedo estar quebrantado en mi espíritu, en mis emociones, no creo esto. Pero creo que los frutos del Espíritu que escribe la palabra en Gálatas 5:22 también deben manifestarse a nivel de nuestra alma. Amor, alegría, paz, paciencia y podríamos enumerar los 9. Estos deberían de venir obvios. Muchos cristianos, si son honestos consigo mismos, y hoy es el día de la honestidad, se miran al espejo y se preguntan a sí mismos, a la persona que ven en el espejo, ¿eres feliz? Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué diría de él? ¿Qué diría él desde allí? ¿Qué dirías? ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Estás satisfecho con tus relaciones? ¿Eres satisfecho con cómo eres? ¿Estás satisfecho con tu ministerio?
¿Estás satisfecho con lo que ves a tu alrededor? Todo es tan bueno y no podría ser mucho más lindo y mejor que esto. En tales casos, si somos honestos y nos atrevemos a admitirlo ante nosotros mismos, entonces nuestra respuesta es que no todo es como pensaba hace 1, 2, 5, 10, 20 años. Entiendo las decepciones, entiendo el dolor, entiendo las dificultades, pero creo que Dios no quiere que sigamos así. Creo que puedes salir de esto. Creo que es posible recuperarse de esto porque el alma humana recibe toda clase de ofensas, insultos, golpes de aquí y de allá y queda herida. Y se dice que estos pueden sanar, pero la persona puede convertirse muy callosa y dura. La semana pasada, si prestaste mucha atención a la enseñanza, habrás oído que esta dureza puede provenir de varias cosas, de una interpretación estricta e incorrecta de la ley, y esta dureza también puede venir del hecho de que no te atreves a abrirte porque tienes miedo de la decepción, que te vuelvan a herir o que te ofendan, y en tales casos la persona se cierra, no se atreve a abrirse. Creo que hay un equilibrio en esto que debemos encontrar, comprender cuán sensibles debemos ser hacia ciertas cosas y cuáles son las cosas hacia las cuales debemos ser duros. Hay cosas hacia las cuales hay que ser duro, muy duro, así como Dios es duro hacia el pecado, hacia la mentira, hacia el robo, hacia la vanidad. Es bueno que te endurezcas hacia estos. Está bien, pero puedes ser suave hacia las cosas de Dios. Y creo que cuando una persona está realmente estable por dentro, no le supone ningún problema más si haya tormenta afuera. Si una persona se sostiene sobre bases sólidas en su interior, no importa el caos que haya en el exterior, no importa la incertidumbre que haya ahí fuera. Creo que una mente arraigada y cimentada, emocionales arraigadas y cimentadas, una voluntad arraigada y cimentada son difíciles de mover. Mucha gente desea ser estable de este modo, aunque no pueden exprimirlo así, pero no hay mucha gente que realmente sea estable. Cuando en el alma del hombre y en las últimas 3 enseñanzas, cuando prediqué, se trataba de las diferencias entre el espíritu y el alma y cosas relacionadas con eso. Si prestaste atención, podías oír que pertenece a dónde y que no son los mismos. Nuestro espíritu y nuestra alma no son las mismas cosas. Nuestro espíritu es nacido de nuevo, hay vida eterna en él, es una nueva creación en Cristo. Todas son hechas nuevas, sin embargo, nuestra alma está esperando una renovación. Está esperando que se eliminen muchas cosas malas que se han acumulado en ella, ser destruidos en él. Muchas ideas, muchas teorías e incluso los duros muros que nos rodean por tantas heridas pueden ser destruidos. Pero cuando una persona está arraigada en su alma, también recibe un apoyo que nada puede brindarle en el mundo. Las personas del mundo no pueden darte esta estabilidad del alma con ningún refuerzo, ninguna alabanza, ninguna cosa. Las personas del mundo no pueden darte esta estabilidad del alma con ningún refuerzo positivo porque solo te apoyan desde fuera. Tienes que ser fuerte por dentro. Ningún reconocimiento, ninguna alabanza, ninguna cosa material, ninguna riqueza pueden hacer estable esa, llamémosla paz interior en ti para que sea eternamente válida,
que perdure a largo plazo, solo la palabra de Dios. Hay todo tipo de trucos psicológicos y todo tipo de mecanismos de elogio y todo tipo de cosas que podemos usar para ayudarnos y fortalecernos unos a otros, para animarnos unos a otros. No estoy diciendo que estos sean basura por completo, porque la Biblia también los usa y la Biblia los usa y ves una imitación parcial o completamente invertida de ellos en el mundo. También vemos esto en algunas cosas ocultas. Pero nada más puede reemplazar la estabilidad interior que la palabra de Dios puede dar, que viene de una relación personal con Él. La palabra de Dios es un tesoro enorme para nosotros. Uno se convierte en una personalidad muy estable si dedica tiempo a conocerle a Él, incluso si el camino está lleno de baches e incluso si avanzas lentamente en este desarrollo de la personalidad e incluso si avanzas lentamente en el camino hacia sentirte más feliz, hacia verte a ti mismo y pensar correctamente. Este lento progreso también es mucho mejor que quedarse en un solo lugar, incluso si te mueves 5 veces más lento que la persona sentada a tu lado o detrás de ti. E incluso si no al ritmo que planeaste, moverte lentamente es mejor que quedarse en un solo lugar o avanzar hacia atrás. De lo contrario, una persona se frustra cuando ve a dónde debe ir, pero no se siente muy lejos de esto. La palabra de Dios está ante nosotros, lo que hemos llegado a ser en el Espíritu está ante nosotros. Ahí está nuestro ejemplo, Jesús, y la palabra dice que somos como Él por dentro. Ese estándar es tan inalcanzable y uno siempre se enfrenta al hecho de que yo no estoy allí. Una persona se frustra por esto porque pensó que ahora cuando tenga 20, 30, 50 años estaría en un lugar diferente, emocional, espiritual, financieramente, en la condición de mi cuerpo, en muchos sentidos. Mientras tanto, las cosas no necesariamente están como las planeamos. Las planeamos. Esto puede provocar importantes problemas de autoestima. Si nos comparamos con los demás, nos posicionamos más arriba o más abajo respecto a nuestro punto de referencia. Entonces es que no soy como la otra persona o que soy en un lugar más alto o más bajo que el otro. A menudo vemos los síntomas de inseguridad en las personas. Me gustaría contarles una historia del libro de Primero Reyes, la historia de Elías, de la que traté bastante esta semana. También vi en él un par de cosas que no me quedaron claras hasta ahora o de las que no había oído hablar a nadie. Me gustaría hablarte un poco sobre esto. La historia es muy interesante porque nos enseña mucho. Sin embargo, para entender la vida de Elías y de dónde vino, por qué terminó allí y por qué se sintió tan mal, necesitamos ver también el trasfondo histórico y cultural. Para mí esto abrió porque Elías se comportaba como lo hacía cuando ya estaba al borde del suicidio. Cuando oró que Señor, mátame porque ya no quiero hacer esto. Veremos cómo es posible que llegue hasta aquí un hombre de Dios así, que realiza señales y milagros tan espectaculares, poderosos, de los que no hay demasiados ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tampoco. Veamos los antecedentes históricos y culturales si queremos posicionar en el tiempo la vida y el ministerio de Elías. Lo compararía con David,
porque podemos ubicarlo fácilmente. David es el segundo rey después de Saúl. Elías vivió 120 años después de David aproximadamente. No han pasado tanto tiempo, no han pasado muchos cientos años, para nosotros aproximadamente la misma distancia que a principios de los años 19. Que los años 1900. Sabemos de David que le sucedió en el trono Salomón, quien empezó bien. El sabio Salomón, a quien debemos el cantar de los cantares, a quien debemos la sabiduría de los proverbios y luego el libro de Eclesiastes. Sabemos muy bien que al final de su reinado, al final de su vida, se desvió bastante y se sacrificó a los ídolos y construyó ídolos a través de sus esposas. Y lo que es más, los siguientes reyes se hundieron aún más en el asunto, se alejaron aún más de su propósito original y del reino glorioso original, como vemos originalmente en David y su reino. Los hijos de Salomón se dividieron el país y a ellos mismos hasta tal punto que el país quedó dividido. La división del país también estuvo acompañada de judíos que atacaban a judíos, se mataban unos a otros, se enfurecían unos a otros, se ultrajaban unos a otros, de modo que su líder y todo el pueblo se volvieron idólatras en el proceso. No adoran al Dios vivo y verdadero, no sirven al Dios vivo y verdadero. La ley está tirada en algún lugar a un lado, en algún lugar de atrás, debajo de un estante o detrás del armario. Realmente no les importaba nada, solo sus propias ideas y la búsqueda de los placeres, y así se alejaron cada vez más del plan de Dios. Luego también vemos y leemos acerca de los siguientes reyes que no solo continuaron con la mala costumbre anterior, el anterior ejemplo malo, sino que también empeoraron aún más. Leemos esto de generación en generación, de rey en rey. Vamos a proyectar un par de escrituras y veremos esto. Solo hubo un rey que no lo hizo así, pero vemos con todos los demás que se han alejado mucho de lo que Dios les dijo originalmente. Hay muchas escrituras que se pueden leer, pero leamos primero Reyes 15:3, se trata del rey Abías. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como el corazón de su padre David. Leemos. Luego en 1 Reyes 15:11 leemos acerca de un otro rey del otro lado del reino dividido. Leemos acerca de Asa. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Él es la única excepción, pero luego leemos aquí en el capítulo 16, versículo 25 sobre Omri. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él. Estoy leyendo esto para que podamos ver el estado de ánimo del público y el estado emocional de todo el pueblo y los líderes. En los versículos 29 y 30 llegamos a Acab, quien era rey cuando Elías vivía. En el momento de la aparición de Elías, Acab era el líder número 1. Leamos. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él.
Entonces leemos aquí que el rey se comporta malvadamente, más malvadamente que los que le precedieron. El próximo rey se comporta más malvadamente que todos los que le precedieron. Entonces el siguiente se comporta incluso peor que todos los anteriores. Entonces es cuando Elías entra en escena. El pueblo estaba en un estado de impío, idolatra, alejado de Dios, y luego viene Elías, que es temeroso de Dios, el ungido de Dios, el profeta de Dios, el llamado de Dios. Dios le habla y le dice algo. Nunca lo pensé de esta manera, pero pero lo primero que le dice es algo que al principio no pude entender. ¿Por qué era necesaria esto? Elías entra en escena y esto leemos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gala, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor, diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Pues Elías viene y le dice al rey algo que suena como un juicio. Entonces entendemos esto porque has hecho el mal y según la ley esta es la consecuencia. Pero dice después el Señor a Elías: escuches, ve al arroyo Kerit, que vemos allí, que hace Elías allí, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue y hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Me pregunté, no sé si te has jamás preguntado por qué era necesaria esto ahora, por qué tuvo que irse Elías. ¿No podría haber quedado en casa? ¿No es más cómodo? Vemos aquí que esto es algo sobrenatural, ¿no? Beber del arroyo en sí no lo es, pero el hecho de que los cuervos te traigan pan y carne no es algo cotidiano. Bien. Porque era esto necesario. No vi esto y no lo entendí, y te lo digo, no escuché a nadie hablar de esto. Te diré lo que pienso al respecto y luego tú serás el juez. Pero sigamos adelante. Luego, cuando el arroyo se seca porque no llovió, y entonces Elías tuvo que irse. Y leemos en el versículo 9: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. No leeré la historia completa, ya la conocéis todos, si no la contaré en unas pocas frases. Es que allí había una viuda a la que Elías le dijo que le horneará una comida. La viuda respondió quejándose de que tengo un puñado de harina pequeña y un poquito de aceite. La freiré para mí y para mi hijo, la comeremos y luego nos moriremos, porque aquí se acabó todo. Hay sequía, hay hambre, no hay nada. Elías le dice que no, que primero me hornea a mí. Y la mujer obedece el pedido del profeta y lo hornea. Ocurre un gran milagro, porque la esencia de la historia es que la tinaja no se quedó sin harina. Leo desde el versículo 16. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Aquí ocurrió otro milagro, pero la historia no termina aquí, porque el hijo de la viuda enfermó tanto que murió. La tarea es leer e interpretar esto en casa. Leerás en casa que Elías lo resucitará de entre los muertos en circunstancias bastante interesantes. De una manera extraña, el niño resucita de entre los muertos. Aquí ocurren 3 milagros, uno tras otro, y pensé por qué está escrito
escrito esto aquí? Porque era esto necesario, porque Elías tuvo que hacer estas cosas, porque no fue simplemente 2 veces por semana al rey y le dijo que se arrepintiera, porque de lo contrario el juicio vendrá sobre ti y sobre todo el país. No, aquí Elías tuvo que salir al monte, prácticamente estuvo años aquí. Después de esto, no llovió durante 3 años y después viene un milagro que supera a todos. Estaba pensando, no estoy seguro de que ese sea el caso, pero hay una mejora en esto. No parece que Elías tuviera que prepararse para algo. Cuando salió por primera vez al arroyo y los cuervos le trajeron la carne y el pan, no hubo testigos. Él era el único allí, nadie más. Y cuervos, pero ellos no suelen hablar demasiado. Entonces, en el siguiente caso, ya hay alguien, una viuda, que ya está involucrada en un milagro cuando ya las cosas se han intensificado y sucede algo mayor que esto. La vasija no se queda sin aceite y la tinaja no se queda sin harina y la mujer puede hornear continuamente pan, bollos y cualquier otra cosa que necesite. Esto es un milagro, incluso esto es superado por su Hijo resucitado de entre los muertos. Sin embargo, podríamos decir desde un punto de vista humano que esto es algo aún más poderoso, porque el hijo de esta mujer regresa de entre los muertos, donde no solo la viuda es testigo, sino el niño también, creo, porque allí había vecinos y conocidos que vieron todo esto. Hay algunas cosas más interesantes en la historia, pero no tengo tiempo para explicar lo que dice la palabra aquí. Pero vemos que durante y alrededor de ese tiempo, Acab y su preciosa esposa Jezabel persiguen y matan a los profetas de Dios. Y a aquellos profetas que sirven a Baal, que sirven al Dios falso, él los recibe en su propia mesa y allí viven. Allí están en plena provisión y en plena prosperidad. Y viene el siguiente, el milagro del Monte Carmelo, que es quizás el más famoso de los milagros de Dios que hizo a través de Elías. Por eso es el más famoso de los milagros de Elías. Elías desafía a los profetas de Baal cuando había que descuartizar animales, hacer hogueras, leña, piedras, etc. Y la esencia de la historia en unas pocas frases es que Elías les dijo a los profetas y al rey que si Dios es tu Dios, entonces pídanle que haga descender fuego y me consuma aquí, y como holocausto, entonces muéstrenme algo. Elías se burla de ellos cuando estos falsos profetas de Baal hacen toda clase de cosas, se cortan, se azotan, se cortan con cuchillas, sangran, hacen toda clase de cosas, pero no pasa nada por medio de Dios falso. Elías se burla de ellos y luego les dice a los israelíes que estaban allí, todo Israel tuvo que salir al Monte Carmelo para que aún más gente pudiera ver esto, que le echaran agua con 4 cubos. Esto tuvo que hacerse 2 o 3 veces, de modo que incluso la zanja del círculo ya estaba llena de agua. Y entonces Elías oró. La oración que dice aquí es realmente interesante. Primero Reyes 18, 36, 37. Y sucedió que a la hora de ofrecerle el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones.
Aquí Elías está orando al Dios de Israel para que Él sea quien haga volver los corazones del pueblo hacia Dios. Vemos aquí en la historia que fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio ardiente junto con las piedras, el agua y todo. Después de eso, los profetas de Baal son apresados y asesinados. Y el pueblo grita, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Vemos esto en el versículo 39. Fue una aparente conversión hacia Dios. Y vemos que lo que está sucediendo aquí es algo aún mayor y más poderoso porque todo Israel lo ve, visto por todos los que importan. Y luego, después de esto, este capítulo cierra con Elías orando nuevamente y el viento ruge y la lluvia comienza a caer. Esto realmente afecta a todos, a todo Israel, incluso a aquellos que se quedaron en casa porque no pudieron venir al Monte Carmelo. Entonces, aquí en los milagros hay un desarrollo, un aumento y pensaríamos que estamos viendo el corazón de Elías. El corazón de Elías era que el pueblo se volviera a su Dios. El rey Acab debería arrepentirse, abandonar la idolatría y abandonar la adoración de dioses extranjeros. Todos los ídolos deberían ser destruidos. Esto es lo que vemos aquí, que cae la lluvia, llega la bendición y que pasa al día siguiente. Nada ha cambiado, todo continúa igual que en años anteriores. Nada ha cambiado, el pueblo no se volvió a su Dios, Acab no se arrepintió. Y leemos que Jezabel está enviando mensajeros para decirles que lo que hiciste decirle que lo que hiciste a mis profetas, yo te lo haré a ti. Te mataré y ahora te perseguiré a ti. Hasta ahora hemos perseguido a todos los que eran profetas y servían al Dios de Israel, pero ahora casi hay precio de sangre sobre tu cabeza y morirás. Elías cae en sí mismo por esto hasta tal punto que se hunde tanto. Sumido en la autocompasión, está profundamente decepcionado. Pensaríamos que alguien tan valiente, tan obediente a Dios, que no dudó en ir a beber del arroyo y comer la carne y el pan de la boca y el pico de los cuervos, que tuvo el valor de decirle a la viuda que primero le horneara pan, que tuvo el coraje de acostarse sobre el niño muerto con la nariz tocándolo y su mano en la mano para levantarlo, que tuvo el coraje de hacer esto. ¿Cómo es posible que tuviera miedo de Jezabel? No creo que le tuviera miedo a Jezabel. No es que le faltara valor, porque un día antes este hombre había desafiado a los 450 profetas de Baal a que muéstranme vuestros dioses, demostrad que puedes invocar el fuego de vuestros dioses para consumir el sacrificio. Y tuvo el coraje de orar a su propio Dios y obtuvo respuesta. Estaba rodeado de cosas tan espectaculares, tan poderosas, tan sobrenaturales, que no se podría decir que este es el hombre que tiene miedo porque la reina dice, te mataré. No lo es, porque antes persiguieron a los profetas y mataron a muchos de ellos, como dice la palabra. He aquí la desilusión que le sobrevino a Elías, que hizo todo, que fue obediente, como leemos en la palabra oro. Señor, todo lo hice como tú dijiste, hice todo lo que me pediste y nada cambió. Estoy leyendo aquí en el capítulo 19 del versículo número 4.
Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Elías entró en tal estado de ánimo. Sin embargo, fue el día anterior que mató a los falsos profetas con sus propias manos y vio qué milagro hizo Dios, que el fuego consumió el sacrificio sobre el altar inundado de agua. Esto me hizo pensar que hay muchas cosas que vemos en nuestras vidas. No podemos comprender cuán maravillosas, cuán hermosas, cuán sublimes y cuán buenas son las cosas que Dios nos hace. Experimentamos nuestras bendiciones, experimentamos nuestros milagros, pero si tenemos una idea o expectativa equivocada sobre lo que necesitamos lograr, dónde debemos ir, qué consecuencias esperamos de obtener a Dios, y si no lo comprendemos bien, podemos caer en una situación así, una espiral de decepción, e incluso podemos perder el interés en la vida. Si no comprendemos bien las cosas, podemos terminar en una situación como la de Elías. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Elías? Bien, entonces has hecho lo que tienes que hacer y luego mueres. No, no, no. Permítanme decir aquí, por cierto, que Elías no fue el único en este estado de ánimo durante el Antiguo Testamento que quería morir sirviendo a Dios. Moisés también dijo esto. Sobre esto leíste en Números: Señor, déjame morir. Ya no soporto a esta gente. Simplemente refunfuñan, se quejan y no hay nada en ellos. Déjame morir, no puedo soportar más esto. ¿Qué hizo Jonás? Lo mismo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? Renovación, refresco. Y les dio un nuevo trabajo, una nueva meta con la que podían seguir adelante. Bueno, no nos adelantemos tanto. Sigo leyendo la historia. Solo resumiré brevemente que un ángel se le acercó a Elías, quien se quedó dormido en la cueva, y cuando despertó había un panecillo junto a su cabeza y agua. Entonces vino el Señor y le preguntó en el versículo 9, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí? Y Elías, como si tuviera ensayada de antemano una respuesta, empieza a quejarse desde el punto de vista de cómo ve las cosas, cómo siente las cosas, cómo cree ellas que son. Hay verdad en estas frases quejumbrosas, pero luego resulta que no todas eran ciertas, porque Elías sabía mal, pensaba mal. Si leemos más la historia, suceden una o dos cosas sobrenaturales, más aquí mismo está el torbellino que mueve montañas, el terremoto, toda clase de cosas. Elías ve esto y Dios le pregunta nuevamente al final del versículo 13. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y qué dice Elías? Enumera las mismas cosas que he leído ya, palabra por palabra. Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela.
El Señor le dice, bueno, esto es lo que dices y lo que yo te digo, hazlo ahora. Y vemos aquí que Dios le da instrucciones a Elías para ungir reyes y elegir a su sucesor. Versículo 15, lo leo. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Salto un poco para poder avanzar mejor. En el versículo 18, las palabras de Dios a Elías son, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Dios le dice a Elías que escuche, estás marcado porque crees que estás solo. Estás solo, pero todavía hay muchos otros aquí, 7,000 personas. Por cierto, si lees la palabra con atención, 2 páginas más adelante verás que el rey impío Acab tenía un siervo piadoso que escondió en secreto a 100 profetas en 2 cuevas de 50 en 50, lo cual le dijo a Elías. Entonces Elías sabía estos, entonces ocurrió el milagro del Monte Carmelo. Era como si se hubiera salido de su cabeza, estaba completamente enfocado en sí mismo, completamente enfocado en que tenía una expectativa y Dios le dijo esto y el resultado seguramente será que ahora todo cambiará. No sé si alguna vez has sido así pensando para ti mismo que le voy a mostrar este maravilloso testimonio de sanación a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi compañero de trabajo. Si ve esto, seguramente correrá hacia Jesús y también querrá ir a la iglesia. ¿Alguna vez ha sido así? Algunos de vosotros cabecean. Y en todos los casos sucedió así. No. Me han tratado como una persona poco inteligente, o me han dicho que es alguna falsa, fingida cosa, o me han dicho que les dejarán en paz con esta estupidez. Sin embargo, pensaste que el resultado de esto iba a ser que iban a elegir Jesús, porque si tuvo tal efecto en ti, es seguro que también tendrá ese efecto en la otra persona. Pero no hay evidencia de que esto sea así. Elías pensó que tal milagro tan grande que todo Israel vio allí en el Monte Carmelo es suficiente, que los profetas de Baal se avergonzarían y morirían y que Dios enviaría un gran fuego sobre el sacrificio y que no solo el ganado que había sido despedazado en 4 se consumirían, pero incluso las piedras, incluso el polvo. Entonces seguramente volverán corriendo a Dios. Por supuesto, en el momento en que vieron esto, el fresco impacto emocional todavía estaba allí. Oh, sí, el Señor es Dios, pero sus corazones no retrocedieron. De esto se quejó Elías ante Dios, que yo no veo esto, vio esto como un fracaso. Lo experimentó como su propio fracaso personal y oró para que Dios hiciera retroceder sus corazones, pero si el milagro que hiciste a través de mí no hizo eso, entonces ese es mi fracaso. Elías dijo que ya no tiene algún sentido de vivir. Déjame morir. Para él fue una decepción sí grande que nosotros también experimentamos de vez en cuando. No tan profundamente. Un ejemplo, por supuesto, pero el principio básico sobre el cual funciona es similar. Tenemos una visión, tenemos una idea.
Y pensamos que debería ser así y cuando no es así nos decepcionamos. Por supuesto, puedes sentirte decepcionado con razón o sin ella. Y a veces hay una base para la decepción. Sin embargo, hay ocasiones en las que nuestras expectativas sobre nosotros mismos, sobre la otra persona o sobre la situación eran demasiado altas. Israel no se arrepintió. El reinado del rey Acab no fue roto. Jezabel continúa buscándolo hasta la muerte, pero Elías en cambio está roto. Roto por las expectativas que se había montado. Entró en una espiral emocional negativa que lo llevó al punto en que quiso morir. Mi vida no tiene sentido. Cayó en lo más profundo de la depresión. Me pregunto cómo miró Dios a Elías y su obra. La obra que había realizado. Creo que aquí en esto podemos ver nuestra respuesta y podemos ver la clave de ciertas cosas. ¿Estaba Dios complacido con Elías? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Vio Dios también la situación de la misma manera como la vio Elías? Es una trampa enorme y un aviso para nosotros de que Elías se puso expectativas que no pudo cumplir. Pero debemos evaluar nuestras propias actividades correctamente. Debemos evaluar correctamente nuestro propio trabajo y nuestra propia tarea. En Romanos 11, Pablo se refiere a ello cuando dice algunas cosas sobre Israel y el judaísmo. Leo desde el versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Dios abrió los ojos de Elías, que no es como lo crees, no es como lo imaginaste, no estás solo, hay otros además de ti que no han doblado la rodilla ante el Dios aquí. A veces nos sentimos solos como nuestro dedo meñique y decimos que todos nos han dejado, nadie nos quiere y Dios mío, todo es tan desesperado. Pero no deberíamos pensar así, porque el punto de vista y la visión de Dios muchas veces son completamente diferentes de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si nuestras expectativas son erróneas, si nos vemos mal, podemos sentirnos inútiles incluso después de obtener resultados sobresalientes. Elías realizó milagros sobresalientes, de los cuales no hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, como resucitar a los muertos, hacer bajar fuego del cielo, orar y no lloverá, orar y volver a llover. Estas son cosas que Dios hizo a través de él. Hay un versículo en la carta del apóstol Santiago en 5:17 que me resulta muy interesante y me gustaría que viera su belleza, significado y esencia. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El comienzo de este versículo es que Elías era un hombre con una naturaleza similar a la nuestra. Contigo si tienes un carácter perezoso, humano, el que es el ungido poderoso de Dios, pero aún sujeto a la lluvia y oro y no llovió. Si funcionó para él, funcionará para usted. Lo que pidió a Dios le funcionó porque
Su corazón era recto, solo que en su alma estaba amargado. Había una dirección equivocada en su alma, en sus pensamientos mientras se miraba a sí mismo y por eso se desesperaba. Estos pensamientos depresivos lo arrastraron hacia abajo. Elías era un hombre como tú y como yo, dice la palabra del Nuevo Testamento. Por cierto, en muchos lugares, casi 30 el Nuevo Testamento se refieren a Elías. Incluso hoy para los judíos, Elías es una profeta que destaca del resto. Que se destaca del resto. Está casi al mismo nivel que Moisés. Jesús también se refirió a ello. En cierto sentido, también es un tipo de Jesús. A Juan el Bautista, en todos los sentidos, ya que dice refiriéndose a Juan el Bautista que él era Elías, lo cual no se refiere a la reencarnación, sino que con esa unción, con esa obra, con ese trabajo preparatorio, Juan Bautista sirvió delante de Jesús, así como lo hizo Elías. Elías era humano con una naturaleza similar a la nuestra. Rezo ferventemente para que no lloviera. Esto es lo que necesitamos ver tú y yo, que Dios no lo ha rechazado. Le dieron tareas después de eso, pero ya no tenía que hacer tantas cosas. De hecho, los conté. Hay 5 o 7 capítulos sobre Elías en el Antiguo Testamento. Muy pocas páginas, no demasiadas. Creo que pudo haber sido más largo y que no necesariamente tenía que elegir a su sucesor de inmediato, pero Dios así lo decidió. Creo que nosotros queremos recorrer nuestros caminos a largo plazo. Y para mí es una prueba de que Dios no arrojó a Elías al abismo porque tenía esos pensamientos, y esto también es una esperanza para nosotros. La razón por la cual Dios no rechazó a Elías es lo que le sucede a continuación. Ya saben la historia, aparecieron los carros de fuego, y en mi Biblia no dice que fue arrebatado en los carros de fuego, sino que fue arrebatado en el torbellino. Mucha gente dice que fue transportado en carros de fuego. Una pequeña aclaración, que no lo creo porque subió en un torbellino, pero fue arrebatado. No tuvo que enfrentar la muerte física. No mucha gente puede decir eso de sí misma. No vio la muerte física, y cuando Jesús vino unos 800 años después y estuvo presente en la carne, con quien se encontró en el monte de la glorificación, con Moisés y Elías. Elías no es un despreciado, un marginado, alguien tirado a la periferia, desatendido, alguien que hacía bien sus cosas, pero luego se hundió en la depresión. Por eso lo despreció, se hizo hombre, se hizo sirviente, sino alguien que es de hecho alguien ante Dios. Tú también eres así ante Dios. Déjame decirte que te mira Dios así hoy. Eres alguien ante Él, eres su precioso Hijo redimido y lavado con sangre. Eres valiosa para Él, incluso a pesar de tus pensamientos depresivos, incluso si debido a tus decepciones y agravios, a veces sientes que no tienes gusto para nada. Dios todavía te ama y aún así te acerca a sí mismo, y aún así te acerca a sí mismo, y aún así no te arroja detrás del armario, porque este hijo mío no entendió bien el punto, así que no me ocupo tanto de eso. No, 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 no es así. El Señor te ama. Qué bonito, qué bueno.
Nuestra situación es fácil porque podemos ver a Elías desde una perspectiva histórica. Así después de casi 3000 años vemos el principio, el medio, el fin. También leemos sobre ello en relación a Jesús. A él en ese momento en que vino el mensajero de Jezabel y le dijo que mientras vivas solo tengo un objetivo en la vida, matarte y robarte la tierra. Elías se sintió tan mal en esta situación de la vida y no debió ceder a... Pero, ¿quién soy yo para criticar a un hombre de Dios? Entiende que no quiero faltarle el respeto a Elías, pero creo que debemos aprender de esta historia. No es casualidad que esté en la Biblia. Después de todo está allí, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, para que podamos aprender de él. Una gran lección de esto es que no todo es necesariamente como pensamos, incluso cuando estamos profundamente decepcionados, incluso cuando estamos muy afligidos, y puede ser por nuestra propia estupidez que estamos en esa situación y nuestra propia estábamos decepcionados de todos mismos, de nosotros mismos o de los demás, o del pastor, o de nuestro esposo, o de esposa, o de nuestro hijo, o de nuestro jefe, o de nuestro colega. No importa de quién te hayas decepcionado, no importa, porque en Jesucristo tienes fuerzas para todo. Déjame leeros esto en Filipenses. En Filipenses leemos: en la epístola de Pablo a la iglesia: me alegré grandemente en el Señor de que y al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes decir que, Attila, no se trata de cosas espirituales, sino de cosas materiales, porque aquí estamos hablando de comida, bebida, saciedad, privaciones. Estas son cosas materiales, físicas y tangibles, pero si se te ocurre este pensamiento, entonces déjame preguntarte de nuevo, ¿estas cosas no implican ninguna emoción? Cuando una persona está encerrada en la cárcel, le sangra la espalda, le duele todo, le duele tanto que no puede dormir. El sudor de sangre se le pega a la espalda con la ropa ensangrentada y cuando se la quita rasga la herida. Además del dolor físico, no implican estos daños mentales y emocionales. Es solo una cuestión física que una persona se encuentre en un estado de no tener nada que comer, o también algo espiritual, sobre todo porque antes siempre estaba lleno y después tiene que vivir sin él. Con cada privación o dificultad física vienen dificultades mentales, dolores y lesiones también. No se pueden separar unos de otros. El apóstol Pablo dice en este contexto que ciertamente mirando las palabras solo se refiere a las cosas físicas, que es suficiente para todo mi fuerza en Cristo. Creo que esto se aplica no solo a las cosas físicas, sino también a todas las cosas espirituales, por todas las lesiones mentales, por procesar todos los asuntos mentales. Tengo fuerzas para todo en Cristo.
Déjame preguntarte y escucharte con mucha atención. Dice el apóstol Pablo que tengo poder para todas las cosas o dice que tengo fuerzas para todo en Cristo. Esto último es la verdad, ¿no? Porque si dices que tengo fuerzas para hacerlo, puedo hacerlo, estoy preparado para ello, te puede llevar al nivel de la autopsicosis por un tiempo porque en ti se libera adrenalina, diversos factores biológicos y las cosas fisiológicas te hacen avanzar, pero esto es algo finito, no puedes llegar muy lejos con esto. Puedes llegar muy lejos, pero no demasiado. Seguramente hay un límite para esto. Hay excedentes en los humanos, reservas ocultas en nuestros que ni siquiera conocemos. También a nivel natural, cuando un niño pequeño cae a aguas profundas y mamá y papá ni siquiera saben nadar, pero él se lanza tras él porque quiere salvarlo y de alguna manera lo saca. ¿Cómo es posible? Los actos heroicos que ocurren casi desafiando las cosas naturales consisten en que las personas pueden levantar pesas en una situación de emergencia especial, algo que originalmente no habrían podido hacer. Son capaces de tales cosas, pueden correr tan lejos, tienen tal resistencia, fuerza física y mental en ciertas situaciones que de otro modo no verías en ti mismo en la vida ordinaria, pero la situación estresante lo saca a relucir. Tenemos reservas que Dios ha puesto en nosotros, pero aún son finitas. No podemos decir que tenemos fuerzas para todo, pero el apóstol Pablo dice que tenemos poder para todas las cosas en Cristo. Él dice aquí que tengo fuerzas para todas las cosas en Cristo. Mucha gente ha realizado estudios en griego sobre lo que significa la palabra todo. ¿Sabes lo que significa la palabra todo? Significa todo. Significa esto. No hice estudios, simplemente los tomé de otras personas. Todo está incluido en todo. ¿Qué es lo que no tienes fuerzas en Cristo? Tienes fuerzas para todo en Cristo, no de tu propio mundo espiritual, no de tus propias emociones, de tu mundo físico y mental de pensamiento, sino en Cristo. Cuando extraes el espíritu, cuando extraes de dentro, cuando desde allí realmente profundo. Bebes de la naturaleza divina, de su sabiduría, de su conocimiento. Entonces tienes fuerza para todo. Vamos, vemos esto en la palabra aquí en 2023 y podemos decir fácilmente que Elías debería haber hecho lo mismo. No seamos irrespetuosos, claro, no se trata de eso. La palabra no encaja exactamente aquí, pero la leeré de todos modos en el versículo 16-26 del Evangelio de Mateo. Jesús habla de cómo los que niegan su vida ganan, a los que guardan la pierden. En el contexto de esto dice aquí al final: pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Elías llegó al límite de sus fuerzas. No creo que alguno de nosotros asuma que Dios nos llama a cualquier tipo de trabajo, tarea, servicio, formar una familia, servicio religioso, cualquier cosa que tengamos que enfermarnos mentalmente o arruinarnos espiritualmente. Simplemente no creo que sea así. Y si nos sentimos así, entonces estamos haciendo mal algo. Si el servicio es tan difícil, si es tan agotador en el mal sentido de la palabra, que solo hay vacío, solo cosas negativas en él, entonces es necesario cambiar algo. Pero ¿cuál es la solución cuando una persona está decepcionada
o cuando no necesariamente puede manejar las situaciones que vive. En primer lugar, creo que es necesario valorar en qué medida el sentimiento de fracaso o derrota o decepción es real, porque aquí en el ejemplo de Elías esto no era realista. El hecho de que sintiera que había fracasado, que se sintiera solo y que pensara que no había salida a esta decepción, eso no era cierto en la realidad. El hecho es que una persona que se encuentra en tal situación no puede evaluarla de manera realista por sí misma. Es fácil decirlo de esa manera. Es una ayuda enorme si uno tiene buenas conexiones, es un gran tesoro y un regalo si una persona pertenece a una comunidad que funciona bien y donde puedan ayudarte, porque a veces a las personas le pasa que necesitan ayuda externa. Estamos juntos y conectados entre nosotros porque no necesariamente ves en ti mismo en qué estado te encuentras. A veces ni siquiera puedes articularlo. Es evidente que vas cuesta abajo. Quizás estés tratando de mostrar algo sobre ti mismo, pero si tienes buenos amigos, buenas conexiones que puedan ayudarte, que realmente te aman, este es un tesoro de enorme valor. Cuando una persona siente algo, no está seguro de que ese sentimiento sea verdadero y no es seguro que uno se sienta bien con ello. Creo que ni siquiera es el sentimiento lo peor, sino la propia respuesta subjetiva al mismo, la forma en que uno mismo ve las cosas, porque siempre viene acompañado de desilusión, de cierta amargura. Y la amargura es acosadora y da lugar a pensamientos compulsivos. La amargura engendra en ti lo que también engendra en Elías. He oído a una sirvienta hablar así, que quiere morir, que no quiere vivir más. La amargura da origen al hecho de que tienes algún tipo de patrón de pensamiento equivocado y definitivamente no te ves a ti mismo como Dios te ve. La amargura provoca problemas emocionales y presión arterial alta. El estrés no tratado provoca problemas que también pueden manifestarse en el cuerpo físico. Los médicos también se han dado cuenta, al igual que la ciencia moderna, de que hay mujeres que no conciben en su útero aunque no tengan ningún problema físico porque tienen un problema emocional. Por eso ella no puede concebir en su útero. Y un hombre no puede engendrar a un niño aunque no tenga ningún problema físico, sino simplemente lo que hay en su alma, el estado mental enfermizo, esa perturbación mental, esa enfermedad mental tiene un efecto también en el cuerpo. Es un gran tesoro tener un compañero que te espera en casa con el corazón palpitante y te pregunta cómo te ha ido el día y puedes hablar con él de todo. Es una gran decepción para muchas personas que no tengan esto en sus vidas. Para muchas personas es una decepción enorme tener pareja, pero no pueden hablar con él de todo. Estas cosas conmueven tanto en muchas personas entre los hermanos de la iglesia, incluido vosotros, que la gente muchas veces se avergüenza y no se atreve a contar, no se atreve a revelar, no se atreve a contar su dolor. Creo que de vez en cuando necesitamos hablar de desde el púlpito, que hay una solución bíblica para esto, hay una respuesta bíblica para esto. Sin duda, la comunidad es medicina para el alma, la comunidad es una fuerza sustentadora. Tenemos fuerzas para todo en Cristo. Sucede que alguien ni siquiera se da cuenta de los pensamientos depresivos y autorreproches que él mismo vive. Elías tampoco se dio cuenta de esto. Pero Dios le dio tareas y Jesús también enseñó a los discípulos en la palabra cuando resucitó de entre los muertos. En medio de grandes decepciones, los discípulos fueron caminos a Emmaus y conversaron entre ellos. Regresaron a sus casas, se alejaron de la iglesia, se alejaron de Jerusalén.
Esta es también una imagen de cómo una persona puede alejarse cuando está decepcionada, porque estaba decepcionado con la iglesia, estaba decepcionado con la persona sentada a mi lado, estaba decepcionado con el pastor. Estas personas estaban decepcionadas por el hecho mismo de que Jesús había muerto. Luego viene Jesús, pero ni siquiera lo reconocieron y la forma en que los ayuda fue la forma en que comenzó a explicarles la palabra. Pero no ves que este era el quid de la cuestión. Les explicó y luego suspiraron para darnos cuenta de ello. Mientras Dios nos explica la palabra, debemos reservar conscientemente un tiempo para calmarnos, para profundizar en por qué las cosas son como son, por qué hemos fallado en cualquier nivel. La situación en la que nos encontramos es realmente un fracaso. Quizás Dios lo vea diferente, quizás no sea un fracaso. Tal vez sea algo glorioso que hayamos estado luchando y sufriendo todo este tiempo y que muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos llegado a este punto, pero lo hacemos. Creo que es muy importante ver nuestras propias vidas como Dios nos ve. Es extremadamente importante ver la perspectiva desde la cual Dios ve y Dios nos mira. En sí mismo, este es el remedio para muchos problemas mentales. Es una cura para muchos dolores emocionales. Venda el alma de una persona cuando ves que Dios te ama, te ves en Cristo, está complacido contigo. No es que no puedas hacer más o que no habrías podido hacerlo mejor. Porque si lo hubieras podido, habrías podido ser más dedicado, pero Dios no mira eso, sino a su Hijo y a ti te ve en Él. Aleluya, gloria a Dios. Continuaremos desde aquí la próxima vez.